Universidad Autónoma de Chihuahua. Es, hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de Chihuahua. Hizo la subespecialidad de alergia y inmunología aquí con nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente funge como médico adscrito en el Servicio de Inmunología y Alergia del Hospital Infantil de Especialidades de de Chihuahua. Ella es también profesora de inmunología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También participa activamente en la Red Latinoamericana de Enfermedad de Kawasaki. Estuvo la doctora con el doctor Hiromichi Hamada, especializándose en esta área que es la enfermedad de Kawasaki, y también con la doctora Adriana Tremulé en San Diego, también ahondando en el conocimiento de la enfermedad de Kawasaki. Es autora de 1 millón de capítulos y de artículos, y es pues un placer y un regalo el día de hoy tener a la doctora Luisa Berenice Gámez. Bienvenida, Bere. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por tan amable presentación y el placer es para mí estar el día de hoy aquí con ustedes y que me hayan invitado a compartir este tema tan apasionante para los inmunólogos con ustedes. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Creo que ahí está. A ver. Sí, me parece que se ve bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, que gracias. Entonces, empezando, me comentaban, ¿verdad? Durante el tema, ¿verdad? Me decían, enfermedad de Kawasaki, síndrome inflamatorio multisistémico, está asociado a SARS-CoV-2. La verdad es que ambos temas tienen muchas cosas en común, pero también varias diferencias importantes que tenemos que conocer como inmunólogos. Y realmente en la siguiente hora voy a tratar de comentarle los aspectos generales de cada una de estas dos entidades y ver dónde confluyen estas entidades y platicarles o ponerles sobre la mesa interrogantes futuras que todavía tenemos de ambas entidades. Mis conflictos de intereses. Y dividí esta plática de la siguiente manera, ¿no? Tomando como referencia, por supuesto, lo vivido en la pandemia, los conocimientos que teníamos previos a COVID-19 de la enfermedad de Kawasaki, los conocimientos que adquirimos y que estamos adquiriendo, ¿verdad? Durante la pandemia, tanto de la enfermedad de Kawasaki como de este nuevo síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2. Y vamos a finalizar con unas conclusiones y unos mensajes generales. Entonces, hablando primeramente de lo que ya conocíamos previo a esta pandemia. Hablándoles también en general de un poco de historia, ¿no? Yo creo que desde ahí debemos partir porque es bien interesante todo lo que es la historia de la enfermedad de Kawasaki, de este síndrome inflamatorio multisistémico. Pues bueno, no podemos dar ninguna plática de enfermedad de Kawasaki sin mencionar al doctor Kawasaki, ¿verdad? El doctor que realmente médico pediatra, que con sus ojos, ¿verdad? Simplemente con sus ojos, con una excelente historia clínica, pues pudo determinar lo que hoy tenemos ya bien definido como una entidad totalmente aparte de lo que antes se conocía en esos tiempos, ¿verdad? Y es la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de Kawasaki. Una disculpa que se me movieron ahí un poquito las letras, pero bueno, por allá de los años en 1900, el doctor Kawasaki, trabajando, ¿verdad? Como médico pediatra, Japón de la Cruz Roja, tuvo su primer caso de esto que conocía como enfermedad de Kawasaki. Y era un paciente de 4 años de edad con fiebre y todo el contexto de manifestaciones clínicas que ustedes ya conocen. Y entonces el doctor Kawasaki se preguntaba, ¿esto es una enfermedad distinta a lo que ya conocemos? Llámese escarlatina, Steven Johnson. Entonces hace un consenso con los médicos pediatras del hospital y en realidad se queda este niño con un diagnóstico, así como tal, diagnóstico desconocido. Y entonces, a partir de ahí, el doctor Kawasaki empieza a observar más minuciosamente cada vez que tenían un paciente con estas manifestaciones clínicas. Y entonces llega a juntar 50 pacientes y los describe prácticamente
básicamente todas las manifestaciones clínicas, epidemiológicas, evolución de estos pacientes, y es cuando se hace el primer reporte de esta patología, como un síndrome del linfonodo mucocutáneo, y se reporta en una revista de Japón. No pasó mucho tiempo en que se empezó a dilucidar que esta patología realmente no era tan benigna. Y entonces había pacientitos que fallecen. Empezó a haber ocasiones. Entonces, desde ahí empezamos a ver que venimos viendo hasta la actualidad. Posteriormente empezaron a surgir las formas graves en la enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? Activación macrofágica, o bien como la entidad de síndrome de choque en la enfermedad de Kawasaki. Estas entidades que siguen siendo enfermedad de Kawasaki, pero con un grado de gravedad mayor a una enfermedad de Kawasaki clásica, digamos. Y bueno, pues lo que también ustedes ya saben, ¿verdad? Por el 2019, que viene pues desgraciadamente esta pandemia que nos vino a cambiar el mundo, ¿verdad? La pandemia de coronavirus de COVID-19. Y no pasó tampoco mucho tiempo en que empezaron a surgir los primeros pacientes con un estado hiperinflamatorio en la edad pediátrica asociado a infección por SARS-CoV-2. Y como les comentaba, la enfermedad de Kawasaki, recuerden que es una vasculitis sistémica que afecta predominantemente a niños menores de 5 años y cuya importancia va a radicar en las secuelas a nivel coronario que podemos tener de esta patología. Llámese aneurismas coronarios, ¿verdad? Que en ocasiones, miren, hay artículos, ustedes ahorita incluso podemos googlear y hay N cantidades aquí y unos muy sorprendentes, ¿no? De pacientes que tienen una muerte súbita ocasionada por una ruptura de algún aneurisma gigante y que en ocasiones pues llegan a ser Kawasaki's incompletos, lo cual es la complejidad luego de hacer el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, básicamente esto lo traigo a colación para que no olvidemos esta importancia de la enfermedad de Kawasaki. Por eso es de suma importancia que nosotros diagnostiquemos oportunamente y pongamos tratamiento inmunomodulador de manera oportuna y así podamos disminuir al máximo lo que es las secuelas a nivel coronario. Y bueno, pues el doctor Kawasaki, hasta sus últimos días, él iba activamente a su centro de enfermedad Kawasaki y él nos comentaba, es que yo quisiera saber la gran interrogante que todos queremos saber, ¿no? De esta enfermedad Kawasaki, ¿qué lo causa? La etiología. Y todos los días pasaban por sus manos y es lo que comentaba, les digo, en realidad un ejemplo de lo que para mí es un médico, pero sobre todo la calidad humana del doctor Kawasaki, que desgraciadamente fallece durante la pandemia. Y aquí está, miren, del lado izquierdo es la revista donde se publicaron los primeros casos de enfermedad de Kawasaki y el doctor Kawasaki, pues de joven, ¿no? Cuando estaba en sus años de descripción de esta patología. Y realmente ver ese manuscrito del doctor Kawasaki, les digo, es realmente minucioso, ¿verdad? Todo lo que describe de esos 50 pacientes, desde de dónde venía cada paciente, la evolución clínica desde el inicio hasta el final. Y con esto, pues, lograron definir los criterios diagnósticos que hasta la actualidad siguen vigentes. En realidad, la etiología, pues les digo, sigue siendo la mayor interrogante de la enfermedad de Kawasaki. Definitivamente debe de haber una combinación, ¿no? De, de, de eventos o algo multifactorial que pudiera ocasionar la enfermedad de Kawasaki, pues debido al número de casos en países asiáticos comparado, por ejemplo, con Estados Unidos. Entonces, definitivamente debe de haber alguna susceptibilidad genética. Pero la enfermedad de Kawasaki, también ustedes saben, que se puede presentar en cualquier parte del mundo. De hecho, por ejemplo, nosotros acá en Chihuahua, para mí, cuando llegué aquí después de salir del instituto donde enfermé Kawasaki, veíamos prácticamente por semana, ¿no? Pero llegar aquí y nosotros tenemos unos grupos muy particulares, ¿no? Pacientes rarámuris, menonitas, y empezar a ver enfermedad Kawasaki en menonitas, ¿no? Con el mismo complejo sintomático, bueno, pues te das cuenta, realmente es una patología que tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarla
en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pues bueno, se habla mucho de la teoría de un agente infeccioso que pudiera ingresar al organismo y causar una disregulación inmunológica. Se habla mucho de producción de superantígenos, quizá autoanticuerpos, respuestas inmunológicas hiperinflamatorias, pero en realidad pues todo esto siguen siendo pues teorías, ¿verdad? Que probablemente tengan alguna implicación en la etiología. También si ustedes buscan en la literatura, pueden encontrar, de verdad, enfermedad de Kawasaki asociado a cualquier agente infeccioso que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, pero bueno, como no se aísla un solo agente infeccioso en todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki, o incluso hay pacientes que no tenemos aislamientos de agentes infecciosos, pues la realidad sigue siendo, les digo, pues la pregunta en el aire. Se habla también de quizá algún componente en particular de la dieta de países asiáticos que también pudiera por ahí contribuir. Y también una teoría muy interesante de lo que es el transporte del agente etiológico a través de los vientos troposféricos, perdón, a través del mundo que pudieran estar trasladando también ese agente etiológico de enfermedad de Kawasaki. Entonces, pues sigue siendo la gran interrogante la etiología de la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, pues bueno, sabemos que definitivamente debe de haber alguna respuesta inmunológica aberrante, alterada, que nos cause esta vasculitis sistémica. Y bueno, pues obviamente ahorita en la pandemia se vino a sumar también, ¿no? Estos casos, les digo, con asociación a este SARS-CoV-2 y un síndrome inflamatorio multisistémico y varios de ellos con manifestaciones clínicas de enfermedad de Kawasaki. En cuanto a la cuestión, digamos, de inmunopatogénesis, también pudiéramos, la verdad es que pudiéramos tardar más de una hora platicando solo de esto, tanto de enfermedad de Kawasaki como de los PIMS, ¿no? Entonces, de manera muy breve, hay un desbalance definitivamente entre lo que es las citocinas proinflamatorias y las citocinas antiinflamatorias. Ya ahorita se ha como que visto que ya sea Kawasaki o ya sea estos niños con PIMS, como que sí hay ciertas diferencias en los patrones de citocinas que pudieran presentar, sobre todo en las formas graves de las enfermedades. Pero en general, las dos patologías se caracterizan por eso, un estado proinflamatorio, ¿verdad? Que está hacia la alza versus a los componentes antiinflamatorios. Y hablando, bueno, en particular de enfermedad de Kawasaki, también recordarles que existen ciertos estadios, pues, histopatológicos que explican las manifestaciones clínicas a nivel coronario. Entonces, empezando desde una arteritis necrotizante, después pasamos por una arteritis subaguda crónica y después una proliferación miofibroblástica. En realidad, lo que pienso yo de la importancia de estos estudios histopatológicos es que estos pacientes con enfermedad de Kawasaki se ha visto que esta vasculitis o estas vasculopatías pueden llegar a perdurar a través del tiempo y quizá años y años después todavía observarse procesos inflamatorios a nivel de las células endoteliales de los vasos coronarios. ¿Por qué tiene predilección por las arterias coronarias? Pues también es la pregunta del millón. No se sabe, hay varias explicaciones que se han dado, pero en realidad es que no se sabe. Pero también recuerden que existen afecciones que puede haber en otras arterias del cuerpo, ¿verdad? En la enfermedad de Kawasaki. Pero pues lo más común va a ser la afección de las arterias coronarias. Y cuando tengan afección severa de arterias coronarias, siempre piensen que hay que buscar intencionadamente que pudiera estar alterado a nivel de otra parte, alguna otra arteria. Y el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, ¿qué les puedo decir? ¿No? Yo creo que en mi instituto es uno de los mejores lugares para ver enfermedad de Kawasaki. Pues es clínico el diagnóstico. Definitivamente es clínico. Por supuesto que nos podemos apoyar de lo que es nuestros estudios de laboratorio y ver un panorama inflamatorio. Por supuesto que estos niños tienen que tener un ecocardiograma basal que nos puede orientar al inicio, pero recuerden que un ecocardiograma normal no excluye el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki porque no, recuerden que podemos tener en las fases tempranas quizá un poco de pericarditis, alteraciones a nivel valvulares, pero generalmente las dilataciones coronarias las vemos en las fases subagudas. Entonces, un ecocardiograma normal no nos excluye enfermedad de Kawasaki. Entonces, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Con nuestros ojos. Y la realidad es que una enfermedad de Kawasaki completa es imperativa obligación de todos los médicos que tratamos niños
pues hacer el diagnóstico. El problema, por supuesto, viene luego en los casos incompletos, ¿verdad? Que realmente luego son un reto, ¿verdad? Un reto en el diagnóstico y más sumándole ahora estas nuevas entidades de síndromes inflamatorios multisistémicos asociados a SARS-CoV-2. Pero bueno, estas son las caritas clásicas, ¿no? De nuestros niños con enfermedad de Kawasaki. ¿Y por qué es un reto en el diagnóstico? Bueno, porque empezando, los factores desencadenantes son desconocidos. Los síntomas clínicos son muy semejantes a otras patologías típicas de la edad pediátrica y pues no tenemos un método diagnóstico patognomónico, pues, diagnóstico clínico. Y brevemente también vamos a repasar lo que es pues por supuesto el contexto sintomático de la enfermedad de Kawasaki, basado pues en los criterios que vienen en la American Heart Association, pero recuerden pues que son basados en las descripciones del doctor Kawasaki. Y entonces, empezando con, déjenme, empezando, ¿verdad? Con decir, pues que la enfermedad de Kawasaki, el diagnóstico se hace con la presencia de fiebre, por lo menos 5 días, y 4 de los 5 criterios principales que vamos a continuación a redactar. Pero recuerden, sobre todo nosotros los inmunólogos, recuerden que hay que tratar de quitar eso de nuestros médicos de primer contacto, porque no sé si ustedes han visto, pero luego nos mandan aún ahora referencia y nos dicen, no, es que no tiene 5 días de fiebre, no es Kawasaki. Entonces recuerden que no tiene que por regla ser 5 días de fiebre, porque puedes tener un chiquito que tenga 3 días de fiebre, pero bueno, con el contexto sintomático y decir, esto es una enfermedad Kawasaki, ¿verdad? Entonces recuerden que no es imperativo los 5 días de fiebre. De hecho, Japón tiene también sus criterios del Ministerio de Japón y la fiebre viene sumando como otro criterio, no viene fiebre más, sino que es dentro de los criterios. Fiebre también es uno de, digamos, de los criterios particulares. Pero bueno, de ahí pues ya viene lo que es, vamos a verlos uno por uno, pues las manifestaciones a nivel mucocutáneo. Entonces tenemos aquel paciente febril. Recuerda que la fiebre generalmente en la enfermedad Kawasaki es una fiebre de alto grado que los pacientes llegan, ¿no? Bueno, pues ya fue tratado, ya se le dio antibiótico, tiene 2, 3 antipiréticos y el paciente sigue febril. Entonces, foco de alarma, ese paciente con fiebre de difícil control. Y luego, pues ya ciertas manifestaciones como tal. Las manifestaciones mucocutáneas, pues la esquelitis, la esquelosis, esos son los labios típicos de una enfermedad de Kawasaki. Podemos tener eritema faríngeo y también podemos tener, recuerden, la presentación de la lengua en fresa. Nada de esto es meramente patognomónico, pero muy útil pues en la enfermedad de Kawasaki. Después los cambios a nivel de conjuntiva, que podemos tener una inyección conjuntival no supurativa, no exudativa, bilateral y generalmente es vulvar. Entonces vean esos ojitos como perilímbicos, ¿verdad? La afección de la enfermedad de Kawasaki. En cuanto a manifestaciones en piel, la realidad es que podemos tener muchísimas manifestaciones en piel de la enfermedad de Kawasaki, pero lo más frecuente pudiera decirles que es un rash maculopapular, pero no es la única. Puede haber formas de eritrodermia difusa, que imagínense, luego se complica más el diagnóstico, ¿no? Si uno, ay, bueno, que es un síndrome de piel escaldada, es un Steven Johnson, es una farmacodermia. Y también hay manifestaciones clínicas que pueden ser de un eritema multiforme light, que hemos tenido también pacientes. Y recuerden también, aunque no esté en los criterios diagnósticos descritos iniciales, pues el eritema y posteriormente el edema de las manos y pies, el eritema en la fase aguda, después en el eritema edema en fase aguda y en la fase convaleciente, recuerden la descamación típica
de lo que son los criterios de a 1.3 usos en enfermedad de Kawasaki, pero bueno, para criterio es este, como vemos aquí estos pacientitos que les pongo en las fotografías. Y recordarles, lo que les platiqué ahorita, pues es para enfermedad de Kawasaki completa, aquella que cumple prácticamente todos los criterios, la fiebre más 4 o 5 de los criterios que platicamos, pero pues también tenemos los casos incompletos, pues, como su nombre lo dice, aquellos que no cumplen con todos los criterios diagnósticos. Y luego, para a complicar más el panorama, aquellos casos enfermos que tienen un raro en enfermedad de Kawasaki, afección renal, también rara en enfermedad de Kawasaki. Entonces, pues llamamos a esto enfermedad de Kawasaki atípica. Pero en realidad, pues, siendo enfermedad de Kawasaki, el tratamiento es el mismo. Quizá estos pacientes están en mayor riesgo de afección coronaria, pero sobre todo porque pues es más complejo en ocasiones hacer el diagnóstico. Recordarles también otro de los datos clínicos importantísimos en enfermedad de Kawasaki que tampoco están incluidos en los criterios diagnósticos iniciales y que desde las primeras descripciones, vean, de esta enfermedad se empezaba a ver, ¿verdad? Desde los primeros de doctor Kawasaki. Y es la afección a nivel de la cicatriz de la y eso es de suma importancia en países donde aplicamos de manera rutinaria, pues esta vacuna como nosotros. Entonces, esto nos ayuda mucho también cuando tenemos ese lactantito febril, que dice uno, bueno, le veo un poquito los ojos con inyección conjuntival, porque a veces llegan así, ¿no? Le veo con muchas ganas un eritema de labios, pero le ves la cicatriz de la BCG y dices, oh, es un Kawasaki, ¿no? La verdad es un dato clínico muy útil. También explicarles por qué, ¿verdad?, pasa esto. Hay varias teorías que se implica por ejemplo, respuestas cruzadas a las proteínas de shock térmico, pero bueno, también es algo que todavía hay que investigar más por qué pasa esto. Y hemos visto, ¿verdad?, cosas, la verdad, interesantísimas respecto a eso. Miren, este es un paciente de la doctora Betty Llamas en Cuernavaca con enfermedad de Kawasaki. Y vean, francamente, un tuberculide en la zona de la cicatriz de la BCG. Y bueno, esta es la carita típica, ¿no? De un pacientito con enfermedad de Kawasaki completa. Vean esa cara, esa que les digo que les voy a platicar. Creo que ya todos ustedes ven enfermedad de Kawasaki en el instituto de manera, ¿verdad?, rutinaria. Pero esta es la carita clásica. Ese niño que está irritable, ese niño que está febril, ese niño que tiene sus manifestaciones mucocutáneas, que tiene una apariencia enferma, ¿verdad? Y vean los cambios a nivel de la cicatriz de la BCG. Obviamente esto es allí es muy notorio, ¿verdad? Pero podemos tener eritema, ¿verdad?, un leve eritema, ulceraciones francas y les digo hasta tuberculitis. Ponemos tratamiento y en verdad este es el cambio de estos pacientes, ¿no? Con un tratamiento inmunomodulador, inmunoglobulina, aspirina y vean, eso es lo que queremos, ¿no? Con estos pequeñitos. Recuerden que con tratamiento la posibilidad de adquirir algún problema coronario disminuye muchísimo, hasta un 2% comparado con el 20% de aquellos pacientes que no damos tratamiento. Y vean la descamación de las manitas. Esta es otra carita típica de enfermedad de Kawasaki. Recordarles también brevemente graves de enfermedad en Kawasaki. Les digo que pudiera a la hora, ¿no? De todo lo que se ha acumulado, pues, de conocimiento a través del tiempo de esta patología. Entonces, recuerden que la activación macrofágica, este síndrome de activación macrofágica, que se puede presentar en cualquier estado hiperinflamatorio, ya que es una respuesta inflamatoria exagerada, con, no sé, patologías malignas, lo que vemos nosotros frecuentemente de autoinmunidad, incluso pacientes con errores innatos de la inmunidad, ¿no? Entonces, en Kawasaki, la incidencia es baja, pero aquí la importancia es que estos pacientes revisten mayor severidad. Entonces, nosotros como inmunólogos tenemos que estar súper atentos cuando estos pacientes empiecen, digamos, a complicar o a presentar esto asociado a su enfermedad aquí, porque el tratamiento inmunomodulador tiene que ser por una excesión de citocinas inflamatorias
y que pagos. Podemos echar mano ahora de los criterios que gusten y manden ya establecidos para pensar, por ejemplo, en estas activaciones macrofágicas, estos activos para específicos estos criterios que son hechos para otros clínicos de laboratorio y pues por supuesto lógicos con esta hemofagocitosis. No me voy a detener mucho, perdón por el tiempo, pero sí creo que es importante recordarles esta parte. Y les recomiendo mucho este manuscrito que es de nuestros doctores, ¿no? El doctor Yamasaki, la doctora Susi García Pavón, de pacientes mexicanos, y realmente mexicanos, y realmente de, hola, 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 listo. hola, perdón, una disculpa, ahí voy, aquí son, vamos, bueno, les habla de las manifestaciones clínicas oriental. La, la ferritina A20 y enérgico a una enfermedad Kawasaki, otros esteroides. Miren, aquí
Aló, hola, hola, sí, hola, hola. Hola, listo. Mm, que no, no. Ay, Sí, no, no apagó su cámara. Dísele, no la deja. A ver, dile. una disculpa. Ok, la síndrome de activación macrofágica, pues también se ha visto en estos con síndromes inflamatorios multisistémicos asociados a SARS. Los manuscritos que les recomiendo, Miguel García Yamasaki, donde pacientes con complicaciones de activación mágica. Pues bueno, recuerden que hay que considerar en aquel paciente con enfermedad de Kawasaki refractario y el dato clínico útil, la esplenomegalia. Y la otra es a y entonces, pero es algo nuevo. ¿Allí me escucho? Sí, perfecto. Ok, voy a apagar la cámara a ver si me funciona mejor el internet. Ay, gracias. Entonces, bueno, en el síndrome de choque en enfermedad Kawasaki, es que fíjense que ahorita en Chihuahua estamos con la tercera tormenta invernal y está haciendo un viento así de 70, 80 kilómetros por hora y como que aquí en el hospital se va un poquito el internet, pero bueno, espero que ya no se nos vaya tanto. Entonces, bueno, este recorrido de niños con enfermedad de Kawasaki más síndrome en aquel paciente que se presente con un estado hemodinámico alterado. ¿Y cómo lo podemos nosotros definir? Como una hipotensión sistólica elevada al 20% de la cifra sistólica o datos de función. En este manuscrito, les digo, iniciales de la doctora Burns, comparan las características clínicas y de laboratorio y respuesta al tratamiento y el pronóstico de síndrome de shock versus los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Y lo más importante que quiero mencionarles es que se vio que, por supuesto, estos pacientes son más una presentación clínica más severa, tienen mayor disfunción ventricular izquierda
prácticamente todos requieren fluidoterapia, algunos agentes vasoactivos y en mayor porcentaje pueden ser resistentes a la inmunoglobulina intravenosa y tener parámetros inflamatorios más altos. Y en este mismo manuscrito, si se fijan, la sobreexpresión de pacientes de hispanos es importante. Pues eso nos hizo pensar a nosotros ver cómo estaban digamos, esta condición en pacientes mexicanos. Y miren, en pacientitos atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría en un periodo de 12 años, se vio una incidencia muy parecida a lo de la literatura, un 5% de pacientes con Kawasaki hacen choque. Y estos pacientes también de lo más importante es que definitivamente tienen parámetros inflamatorios más altos, pueden ser más resistentes a la inmunoglobulina intravenosa, pueden tener mayor afección coronaria y otra de las cosas que ya se veía desde entonces es que estos pacientes tienen mayor involucro gastrointestinal. Desde entonces nosotros estamos muy sensibilizados a decir, enfermedad de Kawasaki con manifestaciones abdominales importantes sí conlleva a un paciente que probablemente va a ser más grave su presentación. Y ahora durante la pandemia, ¿verdad? Miren, él es el doctor Hiromichi Hamada y Yashio Medical Center. Durante la pandemia de SARS-CoV-2 pasó algo muy interesante que decían, bueno, si enfermedad Kawasaki es mucho más frecuente en asiáticos, pero resulta que las formas graves de enfermedad de Kawasaki no son más frecuentes allá. Y también resulta que estos niños de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2 tampoco los vieron en mayor frecuencia allá. Entonces, si se fijan, pareciera ser que las formas más graves son más de presentación en pacientes no asiáticos. Y entonces este manuscrito es comparando la enfermedad de Kawasaki con síndrome de shock y el síndrome inflamatorio multisistémico. Y lo que encuentra el doctor Hamad, les platicaba, que es raro en asiáticos, las dos, pero sobre todo el Kawasaki. Y que evidentemente los niños con enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock, a diferencia de los síndromes del PIMS, pues, estos pacientes tienen más afección en cuanto a dilatación coronaria, o sea, aneurismas, porque el paciente con PIMS generalmente tiene más afección ventricular, más afección de miocarditis. En cuanto al tratamiento, ustedes ya saben que el tratamiento sigue siendo lo que es la aplicación de inmunoglobulina intravenosa. Esto se empezó a ver, ¿verdad? Desde prácticamente los años 80, que las dosis altas de inmunoglobulina intravenosa van a ayudarnos a frenar esta respuesta inflamatoria inmunológica en pacientes con enfermedad de Kawasaki y van a disminuir en gran medida la afección del corazón a nivel coronario. Disminuye prácticamente mucho el porcentaje de afección coronaria. Entonces, hoy por hoy sigue siendo el tratamiento de elección. Recuerden que la dosis es a 2 gramos por kilo y de ahí, bueno, pues vemos respuesta. Recuerden que hay que asociarlo a aspirina, primero que serían las dosis antiinflamatorias y posteriormente dosis antiagregante plaquetaria cuando tengamos un paciente afebril y con disminución de su parámetro inflamatorio, sobre todo PCR. Entonces, el tratamiento, pues les digo que les voy a contar, sigue siendo el mismo y el que utilizan ustedes, pues ahora sí que rutinariamente siempre que tratan pacientitos con Kawasaki. El problema luego viene con los pacientes refractarios. Afortunadamente, 85% más o menos de los pacientes con Kawasaki van a responder a la inmunoglobulina intravenosa, pero aquellos refractarios, pues tenemos otra posibilidad de tratamiento inmunomodular. Ya saben, repetir dosis de inmunoglobulina intravenosa o bien irnos ya con otros tratamientos como es esteroides sistémicos o empezar con monoclonales, ¿verdad? Donde ya tenemos una ventana de posibilidades o bien tratamientos como lo es la ciclosporina. También, una disculpa por tiempo, no me voy a detener mucho en el tratamiento más a fondo, pero bueno, ustedes lo ven así prácticamente de a diario. Y ahora comentarles, ¿verdad?, de los famosos PIMS. Pues bueno, por el 2019, este tremendo brote de este COVID-19, les digo, vino a cambiar el mundo entero. Y por los coronavirus, pues son virus ya conocidos por los seres humanos, pero este COVID es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Totalmente nuevo. Y de los coronavirus que son capaces de afectar vía aérea inferior. Entonces, en el transcurso de la pandemia no pasó mucho tiempo en que empezaron a surgir también los primeros casos de niños que tenían manifestaciones clínicas de enfermedad de Kawasaki y que tenían positividad para virus de SARS-CoV-2.
Pero la verdad, como les decía al principio, si ustedes ponen ahí algún agente etiológico y enfermedad de Kawasaki, pues probablemente van a encontrar muchos asociados a enfermedad de Kawasaki. Entonces, la verdad es que los coronavirus ya previamente han estado involucrados también en pacientes que pudieran tener manifestaciones clínicas de enfermedad de Kawasaki. Entonces, esto no era nuevo, pues, para nosotros. De hecho, les cuento así rápido una anécdota. Un día platicando con el doctor Yamazaki, luego al inicio de la pandemia, cuando todavía no salía nada de estos PIMS y nada, me decía el doctor, ¿verdad? No va a pasar mucho en que tengamos algún caso clínico, algún artículo por ahí publicado donde diga enfermedad de Kawasaki más SARS-CoV-2. Y pues sí, la verdad es que sí, recuerdo que así la siguiente semana sale ese artículo, ¿no? Pues donde enfermedad de Kawasaki, pues bueno, puede estar presente con algún agente etiológico infeccioso. Pero bueno, por ahí de abril, ¿verdad? Durante la pandemia empezaron a surgir aquellos niños que tenían un estado hiperinflamatorio severo y que tenían una asociación temporal a la infección por SARS-CoV-2. Y esto empieza a dar la alarma, pues, de las sociedades pediátricas de terapia intensiva del Reino Unido, donde en aquel entonces estaba el brote más importante y no pasó casi nada de tiempo en que los otros lugares con brotes importantes de este virus, pues empezaran a ver que en efecto estaba pasando esto. Y entonces, estos pacientes empezaron a ver que me Kawasaki, pues es que no deja de ser, les digo, pues manifestaciones clínicas, pues que se hace de un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, que lesiones maculopapulares, que inyección conjuntival, que keilitis, que queilosis, que semejaban a enfermedad de Kawasaki. Entonces, era la gran interrogante. ¿Son niños con enfermedad de Kawasaki y que, pues, particularmente infectados por SARS-CoV-2? O bien, simplemente son dos entidades diferentes y comparten similitudes clínicas, ¿no? Entonces, por mayo del 2020 empezaron ya como tal a darle la literatura a estos primeros casos y pues por definición el síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente a SARS-CoV-2. De inicio les llamábamos los PIMS, ¿se acuerdan? Por los acrónimos. Ya después la CDC le pone MIS-C, que es haciendo alusión a esta patología. Y estos fueron los primeros artículos que también les sugiero mucho a nosotros como inmunólogos que los tenemos que conocer, que eran de los Estados Unidos, donde empezaron a ver los primeros también casos de estos pacientes e inmediatamente en un esfuerzo de juntar casos clínicos para poder decirnos a todo el mundo qué estaba pasando, qué pasa con estos chiquitos, cómo los íbamos a tratar. Entonces, este fue uno de los primeros ay, no avanza la diapositivas ahora. En Nueva York, ahí está, como que se donde decían, pues sí, es un estado inflamatorio multisistémico y está asociado ya sea a presencia de antígeno como tal para el SARS-CoV-2 o a serología positiva. Y empezaban a ver desde los primeros estudios que la serología positiva generalmente era de tipo hiperinflamatoria tardía a la infección previa de los niños por este virus del SARS-CoV-2. Y vean, aquí, por ejemplo, las manifestaciones clínicas, me gusta mucho porque lo dividen por edad. Y entonces se empieza a ver que en los niños más pequeñitos, por ejemplo, habían más manifestaciones, por ejemplo, pues como mucocutáneas, si ustedes ven, por ejemplo, ahí. Y los niños más pequeñitos tenían como más datos clínicos de enfermedad de Kawasaki. Pero miren, independientemente de la edad, vean las manifestaciones gastrointestinales. Casi todos los niños los tenían. Y lo que les digo, como que a través del tiempo vieron los casos de COVID-19 en la población y luego los casos de síndrome inflamatorio multisistémicos desfasados en el tiempo, por lo que empezamos a decir, ok, esto parece ser un estado hiperinflamatorio tardío a un contacto con el virus. Y siguen saliendo luego los siguientes estudios que iban corroborando estos datos y que daban a conocer el importante compromiso cardiovascular que pueden tener estos pacientes con PIMS y las manifestaciones gastrointestinales. Otro de los primeros artículos también que nos mencionaban de esto era bien interesante porque empezaban a decir, bueno, vamos a comparar a estos niños con síndrome inflamatorio multisistémico, con enfermedad de Kawasaki y con enfermedad de Kawasaki shock y con síndrome shock tóxico, porque como que estamos viendo muchas manifestaciones clínicas en común.
Y este fue muy interesante, ¿por qué? Porque veían, por ejemplo, en los niños con síndrome inflamatorio multisistémico, vean que la edad de presentación generalmente es mayor al resto de los otros pacientes, sobre todo los niños con enfermedad de Kawasaki, que ya sabemos que es más frecuente en niños menores de 5 años. Y esto es algo muy cierto que lo hemos ido viendo, pero recuerden que no excluye, ¿no? La verdad es que vimos niños con PIMS de todas las edades, pero en general parece ser niños más grandes, ¿no? Y parece ser también que la mayoría de ellos van a tener IgG positivo para el virus, pero también podían tener en ese momento positivo a la PCR. El 100% tenían fiebre y vean otra vez las manifestaciones gastrointestinales. Vean el gran cantidad de pacientes que se chocaban y parecían tener mayor elevación de proteína C reactiva a diferencia de los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Y esta tablita es también comparando prácticamente tres de los autores que veían las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Y vean, por ejemplo, la verdad es que como en la enfermedad de Kawasaki, vean, también podían hacer alteraciones coronarias. Ay, perdón, esa era la... Y para comentarles también brevemente, la Red Latinoamericana de Enfermedad de Kawasaki ahorita actualmente pues lleva, la verdad es que una gran cantidad de pacientes agregados de estos PIMS y próximamente esperemos ya conocer realmente las manifestaciones clínicas como tal de nuestros pacientes en Latinoamérica y cómo vivimos, ¿no? Ese PIMS. Y pues de manera urgente empezaron a surgir las definiciones a qué le vamos a llamar síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2. Y entonces viene la OMS, viene el Royal College de allá de Reino Unido y viene la CDC. Y en realidad, bueno, hay ciertas diferencias en cuanto a la edad, pero bueno, todos estos pacientes tenían fiebre, una, digamos, una presentación de estado hiperinflamatorio, ¿verdad? Que lo veíamos a través de estudios de laboratorio con daño multiorgánico, multisistémico y que tenían esa asociación temporal con la infección por SARS-CoV-2. Recuerden que estas primeras clasificaciones se hicieron de manera urgente, entonces son muy amplias, ¿verdad? E incluso me pudieran decir hasta a veces inespecíficas, porque quizá a veces podemos tener estas mismas manifestaciones en otros pacientes gravemente enfermos. Entonces, esta nueva definición de síndrome inflamatorio multisistémico, este artículo también se lo recomiendo muchísimo, porque precisamente este es un esfuerzo de un consorcio de hacer un poco más clara la definición de síndrome inflamatorio multisistémico para evitar el sobrediagnóstico o infradiagnóstico pues, de la enfermedad, sobre todo para estudios de vigilancia epidemiológica. Y me parecen bien interesantes. Y entonces dicen, bueno, la edad es menores de 21 años, ¿verdad? Y que, bueno, requieran hospitalización, que estén críticamente enfermos o, bueno, que hayan fallecido también por el estado hiperinflamatorio. No tengamos un diagnóstico alternativo. Fiebre de días que quieran, ¿no? Nada más nos dicen fiebre. Y elevación ya como dato de inflamación sistémica, solo nos mencionan aquí ya la elevación de la proteína C reactiva. Y luego, pues el involucro multisistémico, aquí ya lo hacen también más específico al involucro cardíaco, que es muchísimo en estos pacientes, y a las manifestaciones mucocutáneas, que es donde van a compartir características con la enfermedad de Kawasaki, y bueno, la evidencia de esta asociación temporal a virus con SARS-CoV-2. Y vean, dentro de las manifestaciones clínicas, pues el involucro de y les decía las manifestaciones gastrointestinales. Y entonces pienso que este es un muy buen, criterios que podemos utilizar de manera más práctica a lo que veníamos haciendo a través de la pandemia. Pero en realidad luego les digo, pues no es tan fácil, ¿verdad? Luego llegaban los pacientes y decíamos, ay caramba, este es un síndrome de choque en enfermedad de Kawasaki, o es un PIMS, o qué está pasando, ¿no? La verdad es que sí comparten muchas manifestaciones clínicas, varios de estos pacientes, entonces yo lo concibo como un universo de estas patologías. Sí, claro que tienen sus diferencias particulares, pero muchos de estos pacientes tienen más similitudes que diferencias, sobre todo los casos graves. Y aquí solo también brevemente ponerles unas diapositivas. Miren, por ejemplo, estos son niños con síndromes inflamatorios multisistémicos y vean, pues, también tienen manifestaciones cutáneas bien parecidas a enfermedad de Kawasaki. Vean, estas son enfermedad de Kawasaki. Vean las afecciones de conjuntiva tan importantes que podemos ver en enfermedad de Kawasaki, pero también se vieron en PIMS.
Y vean también, por ejemplo, el edema retrofaringeo en niños con choque, enfermedad de Kawasaki, pero vean, también se ven en pacientes con PIMS. Incluso pacientes que llegaban con datos de abdomen agudo y también lo vimos en niños con PIMS. Entonces, realmente tienen muchas similitudes. Y para venir a complicar más el asunto, de repente salió a carambas, que creen, también hay un síndrome inflamatorio multisistémico neonatal. Y realmente también lo que vivimos en la pandemia es que no se comportan prácticamente nada igual a un MIS-C de un lactante o un paciente de edad escolar. Los neonatos generalmente tienen mayor afección miocárdica, generalmente tienen hipertensión pulmonar y más afección respiratoria. Casi siempre se diagnostica sospechándolo por la afección respiratoria, están intubados, les digo, esta hipertensión pulmonar tan severa. Y pues ya surge como una nueva entidad también, ¿verdad? Vean, este es uno de los pacientes que tuvimos. Vean la descamación de las manitas. Decíamos, pues es que sí nos sugiere mucho también un poquito de datos clínicos de Kawasaki. En cuanto al tratamiento de estos niños con MIS-C, el tratamiento se extrapoló. La verdad es que fue extrapolado a lo que ya conocíamos de enfermedad de Kawasaki y estos son los dos manuscritos más importantes que vinieron a decir, oigan, vamos a tratarlos así al inicio de la pandemia. Y entonces también, pues, por cuestiones de tiempo, no me detengo mucho, pero pues también decían inmunoglobulina intravenosa y esteroide sistémico. Aquí la verdad es que sí entra mucho el esteroide sistémico porque sí vemos que estos pacientes mejoran ya ahorita a esta etapa de la pandemia con esteroides sistémicos. Y estas son las guías que después saca la Pediatric Clinical de Norteamérica, de Estados Unidos. Y entonces nos dice también, ¿verdad?, cómo podemos tratar estos niños con síndrome inflamatorio multisistémicos, sobre todo si estos pacientes tienen un estado de choque o una enfermedad gravemente que pone en riesgo la vida. Y entonces nos dice, en primera línea inmunoglobulina, pero la verdad, recuerden, por ejemplo, en los monoclonales nos mencionan mucho anakinra, porque la anakinra pues, es ampliamente utilizado en Estados Unidos, pero no tenemos en México. Y la realidad es que mencionarles que existen, la verdad es que aquí es inmunomodulación, creo que es válido nosotros como inmunólogos buscar alternativas. Y por ejemplo, miren, tuvimos un paciente menonita, la verdad con un PIMS muy severo y respondió al final a ciclosporina y ya le habíamos puesto hasta tocilizumab. Y brevemente ya platicarles ya de la parte final de mi plática. Les decía, yo creo que hoy por hoy la inmunopatogénesis parece ser que sí se está dividiendo, que son perfiles inmunológicos distintos, estos niños con enfermedad de Kawasaki choque y estos niños con MIS-C. Pero la realidad es que pues clínicamente comparten muchas similitudes y entonces van a ser desórdenes hiperinflamatorios mediados por citocinas. Y una cosa bien interesante que para nosotros los inmunólogos es que también se está buscando esa susceptibilidad genética en estos niños con PIMS. Y miren, hasta en el 17% de los pacientes, en algunos manuscritos, se ha encontrado una susceptibilidad monogénica a inflamación. Y vean los genes que se han implicado. Pues son genes que a ustedes se les hacen familiares, ¿verdad? Porque los vemos en errores innatos de la inmunidad. Perdón, y pues aquí les pongo en pregunta, ¿verdad? ¿Habrá realmente un disparador infeccioso en la enfermedad de Kawasaki? Son distintas entidades, esos Kawasakis que vemos todavía durante la pandemia, a lo que veíamos prepandemia. Tienen bases inmunopatológicas similares. La susceptibilidad genética es diferente, sobre todo en las formas graves. Y también volver a retomar qué tanto habrá de papel de los anticuerpos, ¿verdad? O producción de anticuerpos aberrantes en la fisiopatología de las formas graves. Este otro manuscrito creo que también es muy importante que conozcamos nosotros, porque hacen como un algoritmo para tratar de diferenciar a aquellos pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2 de pacientes con enfermedad de Kawasaki y pacientes con síndrome de shock tóxico. Y entonces es bien interesante en este manuscrito porque las áreas bajo la curva que obtienen de sus algoritmos son realmente muy buenas. Y entonces, esto nos pudiera, yo creo que es base para estar desarrollando score diagnósticos que nos puedan ser útiles. Hay ciertos datos, ¿no? Que pudieran ir más a pensar en un síndrome inflamatorio multisistémico versus Kawasaki. Ellos concluyen, por ejemplo,
Los niños con MIS-C tienen mayor prevalencia de complicaciones cardíacas, o sea, hacen más miocarditis, más afección a nivel valvular, más elevación de ProNP o NP, más elevación de troponinas, que lo que hace enfermedad de Kawasaki. Y también parecen tener mayor elevación de proteínas C reactiva, mayor porcentaje de trombocitopenia y linfopenia. Y en realidad, cuando leemos estos, les digo, que se están haciendo estos core diagnósticos, realmente sí les puedo decir, y yo creo que ustedes coinciden conmigo, que en realidad sí fue lo que vivimos nosotros durante la pandemia, ¿no? Estas características que sí son más de los niños con PIMS. Y concluyendo, la verdad es que aprendimos a pasos agigantados, pero la importancia también de que ya teníamos unas bases, todo lo que nos ha enseñado la enfermedad Kawasaki hasta cuando llega la pandemia, por lo menos se supo por dónde empezar a tratar a estos niños. Y enfermedad de Kawasaki se pintó en el mapa y entonces creo que ayudó, ¿verdad? Dentro de todo lo malo quizá que tenemos en la pandemia, ayudó mucho el conocimiento de la enfermedad de Kawasaki para estos niños con PIMS y también a poder nosotros a concientizarnos más de estas enfermedades, ¿no? Y definitivamente el manejo debe ser multidisciplinario de estos pacientes graves, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar en equipo, pero sí creo que como inmunólogos sí nos tocó vivir ser un poco la batuta del tratamiento inmunomodulador y siempre recordarles individualizar a su paciente, incluso en el que les platicaba ahorita de los criterios diagnósticos y demás, siempre hacen mucho énfasis en eso, individualizar a su paciente. Y independientemente de cómo quieran ustedes que hablemos de terminologías, que pues les digo, a veces los pacientes dicen uno, ay, como que cumple criterios para esto, pero como que también cumple criterios para esto y como que también. Y más a veces en hospitales, yo les puedo platicar del mío que desgraciadamente carecemos ahorita, hoy por hoy, de muchos de los estudios de laboratorio que nos pueden ser útiles, ¿verdad? Pedir a veces incluso aquí en la práctica pública, ¿no? Un ProBNP, una ferritina, para nosotros a veces es bien complejo. Entonces, pues la verdad es que el diagnóstico clínico sigue siendo bien importante. Y por último, quiero terminar comentándoles que enero pues es un mes muy importante para nosotros en la medicina. El 26 de enero es el día de concientización de la enfermedad de Kawasaki y se hacen varias pláticas, incluso de pacientes y sus padres, ¿verdad? Y tratamos de hacer en todos los lugares donde habemos personas que trabajamos con enfermedad de Kawasaki, pues la semana de la enfermedad de Kawasaki, concientizar y concientizar para tener diagnósticos más oportunos. Este es uno de los trípticos que más van a encontrar, que es muy difundido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el 26 de enero, la concientización de la enfermedad de Kawasaki. Pero también, el día de hoy, no voy a terminar mi plática sin dar una felicitación, enorme felicitación a mi maestro, el doctor Yamazaki, ¿verdad? Es maestro de todos nosotros, porque hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, doctor. Y pues muchísimas gracias. Creo que apenas terminé en tiempo. Sí, muchas Sí, gracias. muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda y comentario estoy a la orden. Muchas gracias, Beren. No sé si llorar porque te acordaste de mi cumpleaños o por la edad que estoy cumpliendo. Excelente, como siempre, Beren. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta para la doctora Luisa Berenice Gámez González. ¿Sí? Este, yo sí tenía una duda, Beret. ¿Cómo has estado viendo o cuál ha sido la experiencia en los últimos meses en relación a la enfermedad de Kawasaki o el síndrome multisistémico inflamatorio allí en Chihuahua? Sí, fíjense que ahorita hemos empezado a ver, ya ahora que disminuyeron prácticamente en gran medida los niños que veíamos de síndrome inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2. Pienso que pues sí es multifactorial, ¿no? Ya pues el conocimiento cada vez más de nuestro sistema inmune del virus, ¿verdad? Ya más pacientes inmunizados natural o con vacuna, las nuevas cepas, quizás menos virulentas para hacer PIMS.
Y empezamos a ver ahora nuevamente los niños con enfermedad de Kawasaki que veíamos prepandemia. Es lo que hemos visto y creo que lo que comentamos luego, creo que es mi impresión, que definitivamente sí empiezan a surgir esos Kawasakis que veíamos prepandemia, los Kawasakis clásicos, ¿verdad? Que responde bien a su inmunoglobulina intravenosa con el contexto sintomático de un paciente clásico, ¿verdad? Y sin tanto estado hiperinflamatorio como lo que vivimos en la pandemia. Entonces pienso que regresaron ya los Kawasaki's, pues que veíamos prepandemia. Ujú. Sí, nosotros también estamos No sé viendo qué ese. opinas tú, Marco, allá en el... Sí, sí, sí. Estamos viendo también más caguas, más que PIMS. O sea, los niños lactantes, preescolares habituales, que tienen el síndrome Ajá, multisistémico. No, que tienen más bien Kawasaki como de antes, pero por SARS-CoV-2. O sea, sí se les ha documentado inclusive SARS-CoV-2. Y ya ves, los casos que tú ajá. viste allá de yates con lactantes con Kawasaki por SARS-CoV-2 y los hijos del doctor Sochiwa, digo, los nietos del doctor Sochiwa. Ay, Entonces yo creo que son los ejemplos sí, más claros de, claro. ajá, de que SARS-CoV-2 puede disparar enfermedad de Kawasaki. Muy bien. Claro que No sí. sé si alguien más tenga Marco, alguna fíjate, duda. ¿no? Sí, adelante. Perdón. Fíjate que ahorita, Marco, aquí en el hospital, no he tenido oportunidad de platicarte, tenemos neonatos, dos neonatitos, son gemelos, menonitas, y que los tengo ahorita con datos clínicos de PIMS. Tienen IgG positivo, los papás no están vacunados y ¿PIMS de llegaron toda la vida? con... ¿Mande? ¿PIMS de toda la vida o...? Sí, 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 de lo que veíamos en la pandemia. Traen elevación bien importante de ProNP y ingresaron por rechazo a la alimentación, vómito, traían vómito los dos bebés, tienen 30 días y son, bueno, son niño y niña Mm, y y entonces cuando los cardiología ¿Y tienen y datos de Kawa? dicen que trae datos de miocardio, traen esas parejas que son los, ¿no? Mm, muy bien. No, fíjate, no tienen datos de Cagua, pero hasta ahorita afortunadamente pues van respondiendo, igual gamma, esteroide, pero sí, pues ahorita que mencionabas de los trillizos, ¿verdad? Me acordé de estos chiquitos que ahorita tenemos aquí en el hospital. Oye, pero entonces sería más bien como estos casos que describiste de síndrome multisistémico inflamatorio neonatal, ¿no? Más que, Exacto, los neonatos. más que, más que síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, ¿no? Ah, sí, 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 tienes toda la razón, sí. Ujú. Ay, qué interesante. Sí, 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 Hay que escribirlos. sí, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía tenemos mucho por delante que aprender de todo esto, ¿verdad? Muy bien. Eh, Bueno. eh, felicitaciones por el chat y sí hubo un chorro de audiencia. Ah, Eh, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, para mí un placer. Una pregunta, doctor adelante, Yamazaki. doctor. Este, en el último congreso de Compedia, que fue en Acapulco, el doctor Casanova hablaba de la enfermedad multisistémica como un hallazgo que él encontraba anticuerpos antiinterferón gamma, genéticamente determinados también. Mi pregunta en Kawasaki, ¿cómo se encuentra la respuesta de interferón? Y si sabe algo la doctora Berenice sobre anticuerpos antiinterferón en Kawasaki. Sería mi pregunta concreta. Y a su vez, pues felicitar al doctor Yamazaki por su cumpleaños y los Dodgers. Acabo de ver en las noticias también que los Warriors felicitaron a Biden, es decir, hay una relación importante entre deporte y actividad profesional, ¿no? Y muchas felicidades, Berenice, también. Me encanta escucharte, saber todo tu desarrollo profesional
y tú eres un buen ejemplo para todos los alumnos presentes de cómo saliendo del instituto continúan su labor profesional y cada vez más activa y más destacada, y sobre todo su aplicación a la práctica profesional de lo que aprendieron en el instituto. Muchas felicidades, Berenice. Muchas felicidades, Marco Yamasaki. Muchísimas gracias, doctor. Eh, Marco, no se me viene a la mente, pero no tengo, la verdad es que no sé, yo creo que no he leído, no sé de si hay anticuerpos anti-interferón en Kawasaki. En PIM sí, pero en Kawasaki casi pienso que no. No sé tú si recuerdas ahorita, ¿no? Lo, Ah, bueno, que habría que diferenciar, ¿no? Porque están los anticuerpos anti-interferón alfa, que ujú, favorece, o de interferones ujú, tipo 1, que favorece el ajá, COVID severo, pero hay sí, un artículo por ahí en el Lancet que ya ves que hay una de las hipótesis de que hay autoanticuerpos, y entonces sí, hay por ahí un artículo que hicieron comparando pacientes con AIJ sistémica y ujú, controles sanos y pacientes con PIMS, en los cuales reportan que encontraron autoanticuerpos antirreceptor de interleucina 1, ¿no? ajá, Favoreciendo, digamos, la situación de más por interleucina, inflamación, sí, más claro, inflamatoria en los pacientes. Y sí, hay, pues, toda esta serie de artículos, incluyendo uno reciente del doctor Casanova, que han encontrado en un subgrupo de pacientes con PIMS inmunodeficiencia primaria, ¿no? De base, ¿no? claro, Este, ujú, sí, claro, entonces, pero pues la realidad es que en la mayoría, que es una de las características que se hizo mucho énfasis desde el inicio de la pandemia, que los pacientes que les da PIMS habitualmente son niños sanos, ¿no? ajá, cierto, gracias, sí, cierto. Muy bien, pues muchas gracias por el apoyo, como siempre, Bere. Al Excelente. contrario, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Muchas, Nos muchas vemos. felicidades a ambos, Berenice y doctor Marco Antonio Yamasaki. Excelente. Que le inviten más seguido, por favor. Muchas gracias. Y muchas felicidades al doctor Gracias, Yamazaki. gracias. Nos vemos. Hasta luego, buen día. Un abrazo, bye.